Ok, Cuando los libros recomendados, empecé a ver que mis actividades fluyen mejor y puedo tener nuevas metas y ver mi horizonte con mayor optimismo. Me gustaría seguir conociendo más sobre el tema y empoderarme en lo que me desarrollo. Agradezco de una forma muy especial al doctor José Josam por lo que nos transmite, ¿no? O porque nos transmite esa convicción que sí podemos seguir cambiando cada día, si trabajamos conscientemente. quiero contarte que trabajo en procrastinación hace ya algunos años, más o menos, será unos 4 o 5 años. Te quiero contar que soy médico y trabajé como médico por algunos años. Tenía un consultorio y trabajaba en la universidad, pero luego hice una maestría y me vinculé a una empresa importante, transnacional, que fabricaba, vendía medicamentos, y a partir de eso mi carrera comenzó a orientarse al área organizacional. De hecho, trabajaba con el área médica, después me mudé al área del marketing, después me mudé al área de investigación de mercados y finalmente fui director médico de esta empresa y me fui a Ecuador. Entonces, fue un proceso bien interesante, ¿no? Fueron cerca de 12 años donde recorrí varias cosas, fui gerente médico, gerente regional, director médico y al final del día fui el gerente general de una de las compañías más importantes, una compañía francesa importante dentro del Perú en el tema, y del Perú y del mundo, ¿no? En el tema de vacunas, en el tema de tratamiento de enfermedades raras, etcétera, etcétera. Esta de acá, la que tú estás viendo acá, es una foto muy querida para mí, porque este es el grupo de personas, este que está acá soy yo, es el grupo de personas latinoamericanas que forman parte de mi equipo. Y esto nos la tomamos en Argentina. Entonces, para mí era muy bonito, ¿no? O sea, no solamente trabajar dentro de esta organización, ir a eventos y, bueno, salir en medios, y por ahí pasaba. Sin embargo, en todo este proceso, este es un trabajo que me gustaba, pero que no me apasionaba. Siempre había la posibilidad y la sensación de que quería hacer algo mío. Quería hacer un emprendimiento. Quería tener mi propia organización. Pero estas ganas se fueron postergando. Y ahora entiendo que se fueron procrastinando. Las excusas eran las de siempre. No tengo tiempo, no tengo dinero, no sé qué es lo que voy a hacer. Y como estaba dentro de este proceso, ocupado, dándole muchísimo tiempo, de hecho, viajaba casi un poquito más de la tercera parte del tiempo, y me olvidaba de mi familia. De hecho, con el último de los hijos fue el que tuve más relación, porque los primeros dos casi no supieron de mí, en mi afán de generar recursos para la familia. Pues nada, estaba haciendo el sueño de otros y no estaba pensando en mi propio sueño. También procrastinaba el tema de las finanzas, porque como estaba dentro de un proceso, dentro de una organización interesante, con un puesto interesante, dije, bueno, vamos a ahorrar en el momento en que ya se necesite ahorrar. Procrastinaba el tema de ahorrar. Y procrastinaba también el tema de mi propio desarrollo, tanto intelectual como mi propio bienestar. De hecho, llegué a un momento en que yo pesé 110 kilos y desarrollé diabetes. El estrés me hacía que desarrollar otra enfermedad que se llama psoriasis, que es la enfermedad del estrés. Y los ejercicios, pues no los hacía, simplemente no los hacía, no tenía tiempo. Entonces procrastinaba a diferentes niveles porque creía que lo que estaba haciendo era importante, ¿de acuerdo? Estaba muy enfocado en eso, con todo el estrés y todas las cosas que no dependían necesariamente de mí, pero bueno, estábamos trabajando esto, ¿no? Interesante, porque el último año que estuve trabajando en esta organización, igual había recibido una carta de felicitación por el proceso que había hecho, por el desarrollo de los equipos, etcétera, etcétera. Me parece súper bien. Y una mañana, esta empresa que me había traído de Ecuador como repatriado, el jefe me llama, ¿y qué es lo que me dice? Esto, que estoy despedido. Que la organización de una u otra forma ha visto otros objetivos, que al final del día mis objetivos no se vinculan con los objetivos de la empresa y que muchísimas gracias por todo lo que había hecho, pero bueno, caminos paralelos. Uy, nunca me lo esperé. O sea, nunca lo esperé. Es más, no me lo esperé y no tenía un plan B. Entonces, ¿qué eso significaba?
en la mera calle de un momento a otro. Adiós ingresos, adiós línea de carrera. ¿Qué voy a hacer con las responsabilidades que tenía dentro de casa? Los chicos todavía estaban chicos, estaban en la universidad y algunos estaban en el colegio. Y bueno, empezó a entrar la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No podía dormir. Me levantaba en la noche diciendo, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? La ansiedad, después la depresión y lo que eso significaba. Adiós a los objetivos que yo me había trazado. En esa desesperación, no sé si te ha pasado, pero en esa desesperación empecé a buscar culpables. ¿Y sabes qué? Encontré un culpable. Y el culpable fue la procrastinación. Entonces, en ese momento, la procrastinación se volvió como mi ultra archi super enemigo. Entonces, voy a manejar procrastinación y voy a ser un antiprocrastinador. Porque no es porque finalmente, si no hubiera procrastinado, abrir mi propio emprendimiento, quedar con mi propia familia, cuidarme, comer mejor, hacer ejercicio, leer más, pues de repente no hubiera estado en esa situación. Todo mi enfoque estaba en un solo sentido. Me había vuelto lo que llaman workaholic y dependía de la organización, moría por la organización y mi esposa me decía, deja tu celular un momento cuando comemos, porque incluso cuando comíamos estaba con el celular. Si hacíamos un viaje estábamos con el celular. Me acuerdo que viajamos con mis hijos, todavía estaban pequeños los mayores, y fuimos a un parque de diversiones, pero no lo disfrutamos, porque yo estaba enfocando en los pendientes que tenía que hacer. Tengo que comenzar a pensar cómo podría enfrentar a la procrastinación. Y entonces, aquello que estaba procrastinando, aquello que estaba postergando, que era comenzar a estudiar y dedicarme a mí, a mis propios sueños, porque había estado dedicándome cerca de 12 años al sueño de otros, comenzó a aparecer. De hecho, yo era profe de la universidad y me gustaba muchísimo el tema de trabajar con los muchachos de premédicas. De hecho, algunas de las personas que están acá las conocí en la universidad. Y entonces, una amiga que estaba estudiando para ser coach, me habló de coaching, me habló del acompañamiento, me habló de que hay un proceso de transformación que se da cuando tú acompañas a alguien. Y de hecho, como médico, entendía que era algo que hacíamos de forma intuitiva, pero que podría prepararse. Y así que comencé a prepararme y me gradué como coach sistémico profesional. De hecho, los últimos cursos los llevé en México. Parte de mi equipo son personas que conocí dentro de este proceso de formación. Entendía que liderazgo e innovación era uno de los elementos que iba a estar de moda. Esto es antes de pandemia, ¿de acuerdo? Y los resultados han sido interesantes, impresionantes, de cómo el coaching, el liderazgo, la innovación van de la mano, pero no entendía cómo el proceso de procrastinación se involucraba dentro de esto, porque para mí procrastinación seguía siendo un enemigo al que hay que combatir. Me estaba fortaleciendo en herramientas para combatir, pero no veía cómo atacarlo. La procrastinación era así como abstracto, como que está ahí, pero que no lo puedes agarrar, como una neblina, ¿de acuerdo? En ese momento todavía trabajaba siendo consultor de la industria farmacéutica y trabajaba muchísimo en el tema de biológicos y biosimilares. Y cuando trabajaba sobre esos temas, que son técnicos, no importa, pero manejábamos el tema de inmunidad. Entonces había un curso en Harvard que se llama Immunity to Change, o sea, inmunidad para el cambio. Y dije, aprenderé algo para seguir trabajando sobre ese tema, pero no tenía nada que ver con anticuerpos, con sistema inmune, sino que comencé a entender a partir de este curso de que tu cerebro humano tiene varias áreas, de acuerdo a la evolución. Un área que es la más nueva, que se llama el neocórtex, es la región que está en la parte prefrontal, donde tomas decisiones, pero que hay un cerebro que es el cerebro que evolucionó desde el principio, es el más antiguo y por eso se llama cerebro arcaico, que tienen
la misma estructura que tienen los reptiles, también se llama cerebro reptiliano. Mientras que el cerebro, el neocórtex, está preparado para tomar decisiones, para el análisis, el cerebro instintivo, el cerebro reptiliano, está preparado para tu supervivencia. Es decir, para protegerte de cualquier elemento que te pueda hacer daño. Y este cerebro instintivo está muy relacionado con un cerebro que se llama el cerebro límbico, muy cerquita, que es el encargado de las emociones. Entonces, ese cerebro que es instintivo y que te protege de cualquier elemento que te hace daño, también está muy relacionado con estrés, con ansiedad, con depresión, con las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hicimos un trabajo dentro de este curso, entendía el porqué de mi procrastinación. Y entendí que la procrastinación no es una debilidad, no es algo que tengo que combatir. Entendí que la procrastinación es un mecanismo de defensa, porque la procrastinación te protege de aquello que te puede hacer daño, de aquellas áreas que no dominas. Tu cerebro reptiliano te deja en tu área de confort, en esa área que tú manejas, y te pone un montón de barreras para que no comiences a trabajar en aquellas zonas que te pueden producir cambios, pero que a su vez son nuevas. Y todo lo que es nuevo es extraño, y todo lo que es extraño te puede hacer daño. Entonces, hasta ese momento no había entendido que la procrastinación la podemos gestionar y no enfrentar. Entonces, a partir de eso, dije, perfecto, entonces no la voy a golpear o enfrentar directamente, sino voy a aprender a gestionarla. ¿Y qué pasó? Que comienza a aparecer el tema de cómo manejar el tema de la parte de tu cerebro, y comenzamos a estudiar el tema de neurociencias, de cómo tu cerebro tiene la capacidad de adaptarse si tú comienzas a practicar y generar nuevos átomos, nuevos hábitos, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, comencé a trabajar en esto que se llama felicidad, happiness, el estudio de la felicidad. Pero hasta ese momento entendía que tu cerebro, en modo práctico, en modo positivo, podría comenzar a gestionar mejor tu procrastinación. Pero sin embargo, no había elementos que yo podría decir tangibles, un sistema estructurado que podría ayudarme a manejar la procrastinación. La procrastinación seguía ahí, y aun cuando había vencido algunas batallas, había gestionado algunas cosas, siempre regresaba al proceso de procrastinar. A partir de eso, y de este curso de Happiness Study of Academy, la otra cosa es que comencé a leer algunos libros que para mí fueron un descubrimiento importante. Te hablé de neurociencias. Este libro fue escrito por un periodista, se llama El poder de los hábitos, Charles Duhigg. Y entendí neurociencia a partir de la explicación de un periodista mucho más que cuando mis profesores de la universidad me enseñaban neurociencias. Entendía que para desarrollar un hábito nuevo tienes que practicar, tienes que ejercitarse. Así que como cuando tocas la guitarra, o cuando quieres aprender a dibujar, o cuando quieres manejar un carro con palanca de cambios, tienes que practicar para hacerlo y te vuelves un experto. Este es otro libro que en esos momentos está cambiando mi estructura, y parte de los procesos que implementamos dentro del método que te voy a compartir están incluido esto. James Clear, muy importante, muy interesante, de una forma tan tranquila que te hace decir que esto lo puedes leer en un momento, pero están implementados dentro de esta metodología. Por supuesto, a Piers Steel, que es una de las personas que más ha investigado sobre procrastinación y que ha lanzado estos libros que son interesantísimos. ¿Te acuerdas que te hablé del cerebro reptiliano y del cerebro del neocórtex? Bueno, tu cerebro, para entenderlo mejor, y este libro te lo explica, es como un elefante que está manejado por un jinete. Entonces, el elefante es tu cerebro reptiliano, el jinete es tu cerebro neocórtex, tu cerebro analítico. Cuando están juntos, nada te para. Pero usualmente no sucede esto. Siempre tu cerebro reptiliano está negándose a hacer nuevas cosas por el temor a que te hagan daño.
y mientras tu cerebro analítico le dice, vamos por acá, el otro dice, vamos por allá, y usualmente el que gana es el cerebro reptiliano. Entonces, entenderlo de esa forma te dice, ah, caray, entonces tenemos que tratar de domesticar al elefante y tratar de hacer que el jinete sea mucho más expresivo y mucho más convincente. Estos dos libros siguientes son de la profesora Sirius. Bueno, para mí fue una revelación, ¿no? A partir de esto, y de ver estos libros, lo que entendí, y esto es importante, puede ser muy técnico, pero es muy importante porque se basa en lo que tú puedes hacer. No toda postergación es procrastinación. Entonces, estos estudios definían que no puedes manejar la procrastinación si no identificas qué es una procrastinación y qué es una postergación. No toda postergación es una procrastinación. Para que una procrastinación sea identificada como tal y puedas manejarla, porque depende de ti, tiene que tener tres variables. Una que es voluntaria. Tú decides, por encima de las consecuencias, postergar. Esta postergación tiene que ser innecesaria o irracional. Significa que no te falta ni tiempo, que no te falta ni información, que no te falta ni permisos para hacerlas. O sea, postergar una tarea podría ser no racional, innecesaria postergar, porque tú postergas una tarea si es que necesitas información o si necesitas autorización, pero si no necesitas eso, si ya la tienes, no estaría bien o sería innecesario o irracional postergar. Entonces, dos importantes. Y la tercera, que lleva implícito, es que una tarea específica es la que te genera procrastinación. Entonces, en ese momento, se aclaró mi mente, y te lo digo, esto lo vamos a ver en el capítulo 4, porque cuando entendí esto, y cuando entendí que en realidad no soy un procrastinador, porque muchas veces me presentaba como soy un procrastinador. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú repites esto permanentemente en tu cerebro se lo cree. Entonces eres un procrastinador y procrastinas muchas cosas. Y en realidad, te digo, con todo el cariño del mundo, no eres un procrastinador. Lo que pasa es que estás procrastinando algunas tareas, pero eso no te hace un procrastinador. Porque procrastinas aquellas tareas que no tienen una razón, un significado, que son abstractas, que aparentemente no tienes las habilidades necesarias para hacer eso. Esas tareas las procrastinas. Pero las tareas que son adecuadas, las tareas que te llenan de placer, ¿no? Ver una película, ir con tus amigos a una parrilla o armar una cena en casa, eso no lo procrastinas, porque son tareas que son placenteras. Entonces, a partir de esto, y con toda esta información, comenzamos a trabajar la metodología VIT, voluntario, necesario y tarea específica, y nos dimos cuenta que no eres un procrastinador, que hay tareas que procrastino. Y entonces, si yo identifico una tarea, puedo generar una estructura o una metodología para dejar de procrastinar esa tarea. Que le dé un poquito más de tiempo a mi bienestar intelectual. De hecho, estoy leyendo un poquito más, pero también le doy tiempo a la gente y a las personas y a los seres que están junto a mí. Este es Alfie, me acompaña cuando leemos algo. Tengo tiempo para darle a ellos. Hace mucho, me gusta mucho la música, había dejado las guitarras porque no tenía tiempo. Pero las he retomado. De hecho, tengo un profe que me ayuda a tocar el bajo. Y bueno, vamos en eso. O sea, no es que la haga tan bien, pero me gusta. Pasamos un tiempo. Y lo que es otra cosa es mi bienestar físico. Hemos regresado a hacer un poco de ejercicio. Ahora estoy fanaticado con la bicicleta. Pues tengo la posibilidad de estar con mis hijos, con mi esposa, en lugares que siempre habíamos pensado ir. Ha hecho que pueda viajar y cumplir algunos sueños.
Hace poco estuve en un congreso internacional de la felicidad y me encontré con el papá de la felicidad, que es el doctor Martin Seligman. Conversamos un rato, pero este es uno de los sueños cumplidos, ¿no? Y una de las personas que me vinculó al tema de Science of Happiness, la ciencia de la felicidad, y a partir de eso me vinculó al tema de neurociencias y llegamos al tema de procrastinación. Y es el que me ayudó a entender que ser productivo es enfocarte en tu bienestar. Es el doctor Tal Ben-Shahar, un israelí que fue el primer profesor de felicidad en Harvard, y estuve con él. Entonces, ¿saben qué? El tema de la procrastinación es una plataforma. Si tú logras gestionarla, puedes construir sobre ella lo que quieras. Hay personas que han estado en el equipo, que están estudiando metodologías ágiles, pero que han hecho primero el curso de procrastinación y les va súper bien el tema de metodologías ágiles. Así como, por ejemplo, tienes una tesis que estás postergando, pero si tienes como base el tema de la procrastinación y gestionas el tema de procrastinación, porque se trata de encontrar la tarea específica para eso, mira, la vas a poder hacer. Y a partir de eso puedes crecer y puedes generar más crecimientos a su vez. Esto permitió que me dedique a lo que amo y ahora ese es un mini estudio dentro de la oficina, dentro de la casa. Compré algunas cosillas. Es más, estoy haciendo lo mismo que está marcado ahí y eso me permite grabar videos y estar en contacto. Hace poco, con el mismo layout que ustedes están viendo, dicté una conferencia. Y entender el proceso de procrastinación no significa que cuando tú entiendas que una tarea la procrastines, la tienes que dejar de hacer porque ya la resolviste. No, no, no. Es un hábito. Si dejas de manejar bicicleta, difícilmente te vas a equivocar, pero no vas a tener la misma solidez frente a eso. Si dejas de tocar la guitarra, pues tienes que acostumbrarte nuevamente a hacerla. Si quieres leer más rápido y si dejas de leer, disminuirá tu velocidad. Lo mismo pasa con la procrastinación. La procrastinación no puedes dejar de generar hábitos o estructura para dejar de procrastinar la tarea específica que necesitas trabajar. Y esa es la principal razón por la que estoy aquí con ustedes. Porque la procrastinación, si siempre la tengo consciente, la procrastinación la voy a poder seguir gestionando. Le voy a poder decir a mi cerebro reptiliano, mira, no hay problema, estamos haciéndolo en forma permanente y por eso es que creamos un sistema. Y esta es mi primera promoción del curso Procrastinar Menos, Actuar Más. Acá estamos cerrando el curso. Hacemos un brindis al cerrar el curso. Y esta es mi segunda promoción. También están vinculados varios de los que están presentes acá. Entonces, esto es lo que quería contarte. Esa es mi historia. ¿Por qué llegué a la procrastinación? Por esto. ¿Cómo es que vinculé cada uno de los detalles? Es por esto. Algunas estadísticas que me parecen muy relevantes y de acuerdo a la pregunta que hicieron previamente. Alrededor del 95% de las personas admite que procrastina. Estos son estudios científicos, ¿sí? 95%. Y ya te dije que esto se explicaba porque las personas no son procrastinadoras, procrastinan tareas. ¿De acuerdo? Entonces, 95% de las personas procrastinan. Esto es importante entenderlo, porque es parte de nuestra naturaleza procrastinar. Así que no te sientas mal si has procrastinado o si estás procrastinando. Pero, cuidado, ¿cuáles son las consecuencias de procrastinar? Ahí viene lo otro, ¿no? Por otra parte, de estos 95% hay más o menos la cuarta parte, y estamos hablando alrededor del 21%, que procrastina en forma crónica. Es decir, que tienen 2, 3 o 4 tareas que procrastinan. ¿Qué tipo de trabajo está relacionado más con la procrastinación? Es que no existe un tipo de trabajo definido. Todos los trabajos, de alguna forma, o sea, todas las profesiones de alguna forma, médicos, enfermeras, cirujanos, abogados, procrastinan. Lo que pasa es que hay algunas personas que por su estructura no procrastinan. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato. Hay un riesgo dentro del tema de impulsividad también que podría... que es el otro extremo. Por un lado la procrastinación, por otro lado la impulsividad,
Y estos dos extremos no son buenos porque podrían tener consecuencias que no necesariamente son saludables. Pero lo que sí es probable que estos procrastinadores, generalmente los que procrastinan, se ha relacionado con que estén sin trabajo o trabajan a tiempo parcial. Cuando no tienes trabajo, tienes trabajo a tiempo parcial porque tú no tienes una guía y no tienes una orden, digamos así, no tienes un comando para hacer, procrastinas. No es una diferencia estadísticamente significativa, pero los hombres procrastinamos más que las mujeres. Y la mayor probabilidad es que las personas que procrastinan más son las personas que están solos. ¿De acuerdo? O sea, los solteros procrastinan más que los casados. Y los separados procrastinan más que los divorciados. ¿De acuerdo? Estas son estadísticas nada más, ¿eh? Y lo que sí es importante es lo que mencionaba en una pregunta previa. Los jóvenes procrastinan más. Los que están en la universidad procrastinan más. Son estadísticas. Lo que yo quiero compartir es cuál es el impacto económico de la procrastinación. ¿Cuál es el costo de la procrastinación? Este es una publicación de la BBC de Londres, que está basado en varios trabajos. La traducción es esta: el asombroso costo de la procrastinación. Y miren, importantes detalles para esto, ¿no? Mira, es costo de las interrupciones necesarias, falta de enfoque, estamos hablando de 650.000 millones de dólares. El sobrecosto del correo DING, cuando te viene un mensaje y te desconcentras porque vas a contestar tu WhatsApp, 70 millones de dólares al año. Y lo que es interesante ya cuando lo bajamos a las personas que normalmente, por ejemplo, tienen una fecha para declarar sus impuestos y sus impuestos vencen mañana y deberían haber presentado la semana pasada, pero esperan hasta última hora, se ha visto que tienen sobrecostos de hasta $400 por no haber declarado sus impuestos en la fecha correcta. Impresionante, ¿no? Pero no solamente es el costo económico, sino también es el impacto en tu salud física, mental y social. Hay la posibilidad de que hay enfermos. Los psicólogos tienen tarea importante con esas personas. Las relaciones, las carreras y su salud están amenazadas. Muchos de estos culpan a los distractores, tipo las computadoras o los teléfonos móviles. Pero si no tienes una metodología para gestionar tu procrastinación, estas son las consecuencias. No solamente hay consecuencias económicas, hay consecuencias en tu salud, en tu bienestar físico, en tu bienestar intelectual, en tu bienestar de relaciones y en tu bienestar emocional. Cuando comenzamos a desarrollar esta metodología, lo que hicimos fue trasladar lo que yo hacía usualmente y sigo haciendo, que es el planeamiento estratégico de las organizaciones, lo traje al planeamiento estratégico de la procrastinación, al planeamiento estratégico de tu vida. Y comenzamos a entender que la procrastinación para desarrollar tus objetivos es solamente una parte, que si no entendemos en forma global, pues no tiene mucho sentido. Es como construir una pared de ladrillo sin cimientos. Entonces, esto forma parte de nuestro proceso del camino de la procrastinación. Interesante ver que la procrastinación, el proceso de donde quieres llegar, cualquiera que sea, siempre está basado en dos puntos. ¿Cuál es tu situación final? ¿Y cuál es tu situación actual? Tu situación final es la visión. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres ser? Y tu visión depende de objetivos que puedas medir. Entonces, siempre tienes que tener un norte, hacia dónde vas, qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero ser. No pierdas esa posibilidad. Pero esa posibilidad de tu sentido, de tu situación final, está muy relacionado con este propósito de transformación. ¿Qué aportas al mundo? ¿Cuál es tu aporte al mundo? ¿Cuál es tu aporte a tu familia? Que se llama el sentido del propósito. Pero no puedes llegar a la situación final si no conoces tu situación actual. Eso se llama FODA. Oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos enfocamos en las debilidades y deberíamos enfocarnos en las fortalezas.
Para llegar de este punto a este otro necesitamos una estrategia. Y cuando vemos esto en forma global, situación final, situación actual, objetivos por cumplir, dónde estamos actualmente, y lo que nosotros hemos definido es que para lograr esa estrategia, primero me gustaría, y vamos a trabajar el tema de vamos a aclarar tu visión. Es importante que aclares tu visión, que descubras cuáles son tus fortalezas y que crees estrategias para lograrlo. Sin embargo, y desafortunadamente, hay creencias limitantes que limitan tu visión. Hay que identificarlas. La debilidad y los factores limitantes en la situación actual es que te enfocas en tus debilidades y te olvidas de tus fortalezas. Pero lo que más nos interesa es que en el tema de las estrategias que están trasladadas en acciones, en actividades, acá el factor limitante es la procrastinación. Por muchas razones. Una de ellas es el temor a hacer las cosas, la flojera a hacer las cosas, la sensación de que esto no le aporta. Entonces, dentro del curso que se llama Procrastinar menos y actuar más, este proceso de identificar tu visión y tu sentido de propósito, pero al detalle, lo vemos en el capítulo 1. Analizar tu situación actual y comenzar a trabajar en factores positivos, fortalezas, competencias que ya has desarrollado, lo vemos en el capítulo 2. Entonces, cuando comenzamos a trabajar el tema de las estrategias de la procrastinación, lo importante es lo que te dije. La procrastinación, para entender la procrastinación, tenemos que pasarla por la metodología BIT, que es: este retraso es voluntario, es necesario, es de una tarea específica. Si la respuesta es no, porque necesitas información, porque la prioridad es otra, entonces la pregunta es que no estás procrastinando, estás postergando, y muchas veces de la postergación no estás tú en la responsabilidad, o sea, no está dentro de tu área de influencia. La pregunta aquí es: ¿qué te falta? ¿Te falta que alguien te autorice? ¿Que alguien priorice? ¿Te falta información? Es importante entenderlo, porque a partir de eso buscamos lo que nos falta para ya no postergar. Pero si tu procrastinación pasa por el BIT, entonces sí estás procrastinando. Y entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los factores desde el punto de vista voluntario. Porque cuando tú procrastinas de forma voluntaria, el principal factor de procrastinación es tu tarea. Identifiquemos la tarea que estamos procrastinando. Y cuando identifiquemos las tareas, ¿por qué generalmente procrastinamos? Porque está lleno de emociones. Miedo, vergüenza, soledad, flojera. Entonces se trata de identificar estas emociones para poder gestionarlas. Por otro lado, cuando identificamos que es innecesario, hay esa sensación de que te falta aprender muchas cosas y no vas a hacer las cosas que hace José y tengo que aprender los 8 años que le tomó a José hacer esas cosas. No, porque tú tienes suficiente material diverso en ti que puede hacer las cosas por ti mismo. Pero para eso tienes que autoconocerte. Para eso tienes que identificar tus fortalezas, porque vas a mejorar de esa forma tu autopercepción y tu autoestima. Y esto lo hemos visto en el módulo 2. Gracias, Malena. ¿De acuerdo? Y finalmente, si es que es una tarea específica, lo importante es identificar esa tarea específica y hay que ponerlo en perspectiva. Cuando ponemos en perspectiva, ¿cuál es la expectativa que tenemos? ¿Esta tarea vale la pena? ¿Esta tarea implica que tenemos que desarrollar alguna competencia que no hemos desarrollado? Hay que identificarla. ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar para poder manejarla? ¿Esta tarea para nosotros tiene sentido, tiene valor o nos parece aburrida? Si es así, deberíamos comenzar a gestionar las consecuencias de realizar esta tarea, porque a veces las consecuencias son mucho más poderosas que la tarea que podría ser aburrida. La impulsividad, es decir, a veces podrías y es necesario tomar un respiro para ver perspectivas y si realmente vale la pena enmarcarte por esa información. Por ejemplo,
Una vez me comentó una persona que le habían entregado una información que era importante para verla el lunes, y era viernes por la mañana. La dejó pasar. ¿Por qué? Porque sabía que el entorno iba a cambiar, que se iba a cambiar una legislación, y que aunque hubiera podido terminar la tarea, ya no te servía al día siguiente. Entonces, hay que evaluar las posibilidades. ¿De acuerdo? Y lo otro es lo que acaban de preguntarme, la demora. Sentir que un proyecto es a largo plazo, es sentir que un proyecto es incierto, es sentir que un proyecto es abstracto, y frente a lo incierto, a lo abstracto, pues, ¿sabes qué? No queremos tener eso. Aquí hay que comenzar a generar pequeños objetivos. Y el resto es generar nuevos hábitos. Yo le he puesto OAKS. OAKS significa roble. Es una de las partes críticas de nuestro sistema. ¿Y qué cosa significa OAKS? OAKS significa hacerlo obvio. Obvio, de OAKS. Hay que verbalizarlo, hay que decir qué es lo que vamos a actuar. Hay procesos que vamos a hacer. No solamente hay que decir cuál es la tarea, sino cuándo la vamos a hacer y dónde la vamos a hacer, ¿no? ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Dónde? ¿En qué parque? ¿A qué hora? Es importante hacerlo obvio. El segundo es hacerlo atractivo. Porque una tarea que no es atractiva, decirle a tu hijo que tiene que hacer sus tareas de matemática y no le gustan las matemáticas, lo va a postergar. Pero si tú le dices que si hace las tareas de matemática lo vas a llevar a comer un helado, o si hace las tareas de matemática podría jugar el juego de tal cosa, entonces estás involucrando dentro de este proceso un gatillante de atractividad que va a desencadenar la liberación de dopamina, y la dopamina es placentera. Entonces relacionas las actividades con este proceso y generas impulsar los hábitos. Y lo tercero es hacerlo KISS. Keep it simple and short. Sencillo. K, le puse K para que entre pues, dentro del proceso de OAKS, ¿no? K es de KISS, sencillo. Y el tercero es hacerlo satisfactorio. Es celebrar pequeñas victorias. Cuando tú generas hábitos y lo pones en baches o en lotes, celebra cada una de esas pequeñas victorias. Entonces, esto es el sistema, es el mapa, es el path, es el camino. Y entonces, esto de acá, el que sea voluntario o el que sea innecesario, lo vemos en el capítulo 4. Primero, el análisis de la procrastinación, que es el BIT, lo vemos en el capítulo 3. Analizamos lo que es involuntario e innecesario, lo vemos en el capítulo 4. Y cuando estamos hablando de hábitos atómicos, porque así se llama, hábitos atómicos, lo vemos en el capítulo 5 módulos. Módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quería compartir. Me gustaría generar algunas cosas que has aprendido el día de hoy. Estoy haciendo un resumen de lo que has aprendido el día de hoy, o lo que creo que has aprendido el día de hoy, y seguramente habrían algunas otras cosas que has aprendido el día de hoy, y para mí está eso fantástico, ¿entiendes? Primero, que no eres un procrastinador. Hay tareas que procrastinas, y por lo tanto, para comenzar a gestionar tu procrastinación, hay que identificar esas tareas que estás procrastinando. Lo otro que has aprendido, que hemos aprendido el día de hoy, es que hay un costo económico importante. No solamente de plata, sino también un costo en el tema de la salud física y emocional, en el tema de la procrastinación. Entonces, la factura que pagas por procrastinar, hay que hacerla sensible, porque es alta. Lo otro que hemos aprendido es que no toda postergación es procrastinación. Y eso es fundamental para entender cómo debemos actuar. Porque podemos actuar y está dentro de nuestra área de influencia si procrastinamos. Pero eso es una postergación a identificar qué es lo que nos falta. Lo que también hemos aprendido es a comenzar a diseñar y practicar hábitos. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo simple, hacerlo recompensable, ¿de acuerdo? Entonces, satisfactorio, es importante. Y lo que te quiero es contar la valiosa forma de poner en práctica este sistema que nosotros hemos denominado
Procrastination Path Process, para gestionar tu propia procrastinación. Estas son las cosas que has aprendido el día de hoy. ¿De acuerdo? Y con esto, de verdad, que con esto, si tú identificas cuál es tu procrastinación, cuál es lo que, si lo que estás postergando es una procrastinación, podrías comenzar a generar ya un proceso para gestionar tu procrastinación. Lo otro que quiero hacerte es algunas preguntas. ¿Crees que ya es el momento de comenzar a cumplir tus sueños? ¿Hacia dónde vas? ¿Te acuerdas que te conté yo que quería hacer, bueno, mi propio emprendimiento, pero estaba haciendo el sueño de otros? Y en ese proceso, porque estaba postergando, y ahora me doy cuenta que es procrastinando, listo, me vi la imperiosa necesidad de comenzar a hacer aquello que me obligaron, que yo mismo me obligué a hacer porque no lo había hecho antes, pero por necesidad. No es necesario que te pase lo que me pasó. Podrías comenzar a trabajar desde ahora para dejar de postergar. ¿Necesitas saber cómo gestionar tu procrastinación y empezar a tomar acción ahora? Pues seguramente es que sí. ¿Quieres realmente comprometerte con tu propósito y comenzar a actuar en coherencia para vencer tus propios temores y explotar tus fortalezas? ¿Y quieres ejecutar el sistema Procrastinar Path Process diseñado y probado? Y hay varias personas de acá que nos han regalado amorosamente su testimonio y de paso sentirte acompañado en el proceso. Pues nada, te ofrezco el programa Procrastinar Menos y Actuar Más. Te lo ofrezco. ¿De acuerdo? Y te voy a contar sobre el programa. Aquí vas a empezar a gestionar tu procrastinación. Vas a empezar a disminuir tus postergaciones y comenzar a cumplir tu sueño. Hemos hecho el tracking que durante la primera semana del curso del programa, incluso puedes disminuir el 30% de tus pendientes en tu agenda. Es el primer paso. Ese es el paso que decía, celebrar pequeñas victorias. Ese es el paso de demostrarte que sí puedes. Ese temor que no, yo me aburro, o al final del día siempre postergo esas cosas, siempre empiezo y luego termino. Sí, pero lo importante es comenzar a decirle a tu cerebro reptiliano que no hay nada de temer más allá. ¿Por qué? Porque le estás dando recompensas pequeñitas. ¿De acuerdo? Y lo más importante, por ejemplo, es compartir el proceso que estás haciendo. Este es un curso que tiene 6 módulos que se van a llevar en 6 semanas. Y yo he seleccionado algunos de mis módulos favoritos. El primero es entender, que es en la semana 4, que es entender que no toda postergación es procrastinación. Para identificar cuál es tu tarea, vamos a ayudarte a identificar cuál es la tarea que procrastinas para diseñar un sistema, este sistema que hemos visto, específico para gestionar. Y de esta forma vas a poder desarrollar un sistema en pasos estructurados que te permitan identificar cuál es la tarea. La otra parte que me gusta del curso es la que yo aprendí en el camino, que el estrés puede ser tu amigo. Es increíble el tema de las emociones vinculadas con el proceso de procrastinación. La procrastinación la tarea específica está metida en el centro, pero hay una serie de emociones que la rodean como si fuera una cebolla. La idea es identificarlas, poder aceptarlas, asumirlas y gestionarlas. Porque ahí vas a descubrir que el estrés puede ser tu amigo. Y vas a entender el poder de la vulnerabilidad. Yo tengo cosas buenas, pero hay algunas cosas que tengo que aprender. Vas a entender en esta semana el poder de ser autocompasivo. Y esa es una gran inmunidad, eso te crea una enorme inmunidad con el hecho de sentirte culpable por no hacer cosas. Satisfecha también por la esencia del curso, ¿no? O sea, esa esencia que de pronto usted lo reforzaba de cómo identificar si es procrastinación o postergación, ¿no? El mismo hecho de saber el concepto, ya uno lo evalúa y uno dice, realmente lo estoy postergando, lo estoy procrastinando, entonces lo agendo, ¿no? Entonces ese reforzar si es voluntario, ¿no? O sea, si es innecesario que lo deje y identificar la tarea específica, eso se ha quedado grabado en mi mente, profe. Resalto primero las herramientas que nos has dado, por ejemplo, esta de las últimas 3P, ¿ok? Y me parece interesante, José, tener algo escrito y que tú lo puedas imprimir, como tú dices, un Excel ahí, ¿no? Y que estuvieses tachando lo que tú has decidido hacer, más o menos cronometrado, ¿no? Esas herramientas me gustan, ¿no?
Pero creo que algo más importante es que desde el punto de vista de, no del querer, sino del punto de vista de la ciencia, no sé si pura o aplicada, uno puede cambiar, ¿no? O sea, hay herramientas que te demuestran científicamente que si tú agradeces 30 días, 5 minutos, o los escribes, después de 30, 60 o 90 días, eres una persona, por decirte, más feliz, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, no es que tú quieras, no es que tú desees, ¿no? Porque todo el mundo desea. Pero el tema está en hacer todos los días un poquitito. Tips o algunas frases que puedo rescatar de ti que me enganchan, ¿no? Me enganchan a querer generar más mi planificación, porque creo que ahí está mi inconveniente ahora, ¿no? Deseo comentarles que fue una grata experiencia para mí. Me hizo cambiar mucho mi vida, tanto personal como profesional. Me ha hecho lograr objetivos que nunca había planificado, ¿no? Entonces se los recomiendo muy bien. Y hay una parte que a mí me parece buena y que es por la parte de usted y de su equipo, esa forma de ese seguimiento, ¿no? Ese seguimiento, esas pautas que pueden dar para que uno mejore. Esa transformación que se ha dado, y creo que en todos nosotros, porque todos hemos terminado contentos, con ganas de seguir, con ganas de reunirnos. Entonces es una cosa buena y es una cosa que lo consigues tú con la facilidad de comunicación que tienes. Sí lo recomendaría. Segundo, que esté dispuesto a aprender, que tenga mente abierta. No, a mí quién me va a ayudar a hacer mis cosas, no, eso nace de mí. Yo no creo eso. Yo creo que necesitamos un apoyo. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos oriente, para llegar a desarrollar todo lo que podemos ser, como tú dices, y lo que querramos ser. Procrastinar menos y actuar más sirve como para uno cumplir. Felicidad, me gusta. Estos son algunos datos de referencia, ¿sí? O sea, no es casualidad que te haya mostrado todo esto que tú puedes hacer, pero eso lo puedes hacer solo frente a esto, leyendo todos esos libros, pero también lo puedes hacer acompañado por nosotros. Estos son los datos de referencia. Si estuve calculando cuánto costaron cada uno de estos cursos, y creo que es un promedio de $20,000 y 8 años de prueba y error. Además que, ya te dije, el costo de la salud física y mental, eso no lo he calculado, ¿no? Hemos dado este curso en algunas instituciones, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, y tiene un valor aproximado de $3,300, ¿no? No he encontrado en realidad un curso igual. O sea, he encontrado cursos para manejar la procrastinación que se basan en manejo efectivo del tiempo, que se basan en manejo de priorización y planificación, pero en realidad no he encontrado un curso que tenga este proceso basado en ciencia que te comparto. Pero estos cursos que se parecen mucho tienen un promedio. Algunos son más costosos, algunos son menos costosos. Te cuestan aproximadamente $3,000, ¿no? Entonces, este es un programa. El programa se llama Procrastinar Menos y Actuar Más. Es un programa de 6 semanas. Y este programa en el que tú, si quieres, vas a poder inscribirte, es un programa, creo que es el único que va a ser en vivo. O sea, vas a tener la posibilidad de interactuar con tu gente, con las personas que están acá, con nuestro equipo, y vas a tener un seguimiento constante. Quizás el siguiente curso sea ya como un activo digital, que siempre vamos a estar presente en el acompañamiento, pero van a ser videos. Pero esta es la oportunidad para ahora, porque ustedes lo han escuchado. La vivencia uno a uno es importantísimo. Entonces, después de cada sesión que vamos a tener, que es una sesión todos los miércoles, desde las 7 hasta las 10:30 de la noche, se graba y estos videos van a estar al alcance de ustedes. Van a poder repetirlos las veces que quieran. Estos videos son editados. O sea, por ejemplo, si es que el video dura 3 horas, pues no vas a consumir el video las 3 horas. Normalmente son
módulos, o sea, en este caso ya no son módulos, sino son capítulos dentro del mismo módulo, que pueden ser 6, y cada uno de los videos tiene un máximo de 15 o 20 minutos, entonces es mucho más fácil seguir, ¿no? Los materiales que vas a tener son materiales imprimibles, son los materiales de la clase, de la referencia. Vas a tener un workbook importante, ¿no? O sea, donde vamos a definir visión, misión, todo esto vas a analizarlo. Y vas a tener un módulo dentro de esto, del workbook, que va a servir para el reto de tus últimas 2 semanas. El workbook más o menos tiene alrededor de 25 páginas, ¿no? Que se convierte en un diario para ti, que es una guía para trabajar, ¿no? Es una guía estructurada, ¿no? Lo que va a ser importante es esto, es un diagnóstico conductual que se llama el Personal Development Assessment. Es crítico dentro de nuestro proceso de autoconocimiento saber cómo tomamos decisiones. Y esto está dado por una organización súper conocida. De hecho, cuando yo trabajaba como directivo en una de las organizaciones, tuve la oportunidad de hacer ese módulo por mi desarrollo de talentos. Y cuando comencé mi etapa de emprendimiento, lo primero que hice fue buscar la relación. Hoy día soy partner de PDA. PDA lo trabaja industria farmacéutica como Roche, lo trabaja como Pfizer, General Electric, General Motors, McDonald's, y la verdad que es importantísimo. Es importantísimo. Y también vas a tener una sesión de coaching personalizada para el feedback del PDA, para revisar el proceso de autoconocimiento con los otros herramientas que vas a hacer, diagnóstico de personalidad, diagnóstico cognitivo, y vas a tener una sesión de coaching personalizada conmigo o con un miembro calificado de mi equipo. Y final del día vas a tener una comunidad exclusiva de los que están aquí en WhatsApp para recibir informaciones y en feedback para generar acompañamiento. De hecho, te vas a unir a los exalumnos que ya están dentro del grupo de Facebook. Aquí vamos a compartir alegrías, frustraciones, vamos a aprender juntos en este desarrollo. Esto es el programa Procrastinar Menos y Actuar Más de 6 semanas. Tú no vas a pagar los $20,000, ni los 8 años que invertí yo en aprender esta metodología, ¿de acuerdo? Y porque tú estás conmigo, y somos 41 los que estamos en este momento, y me has demostrado que estás comprometido en gestionar tu procrastinación. No estás comprometido conmigo, ¿eh? Estás comprometido contigo mismo, con gestionar tu procrastinación. Nosotros te acompañamos dentro de este proceso porque es parte de nuestra función. Nuestra función es ayudar. Selling es serving. Servir. Hacer que tú saques todo tu potencial y comiences a cumplir tus objetivos. Y este programa, si bien es cierto, comienza a trabajar el tema de la procrastinación, impacta terriblemente desde el punto de vista económico. Tengo una persona muy querida que comenzó su proceso siendo gerente de un producto en una organización acá en Perú. Trabajamos un proceso semejante a esto. Fue a ser gerente de línea en otro país, en Argentina, y hoy día está como gerente de una de las principales líneas, manejando 2 países, Portugal y España. Más responsabilidades, mayor satisfacción, más ingresos. Entonces, comenzando a lograr tus objetivos, vas a comenzar a lograr lo que tenías pendiente, y eso va a impactar en el retorno de tu inversión. En promedio, algunas de las personas están logrando alrededor de 2 puntos, o sea, 2 veces lo que han estado persiguiendo, simplemente por completar los objetivos que tú tenías que hacer. Por lo tanto, si tú estás comprometido con tu propio desarrollo y por tiempo limitado, que vamos a cerrarlo hasta la próxima semana, 19 de octubre, porque la vamos a abrir ya, vas a poder cancelar ese curso, no por $2,000 ni por $3,000. Vas a poder hacerlo en 4 cuotas de $165. O
vas a poder hacer un solo pago de $596 y ahorrarte cerca del 10% de los intereses financieros. Pero estuvimos discutiendo en equipo y decíamos, bueno, José, pero aparte de esto que le estamos entregando, hay otras cosas que tú has mencionado dentro de nuestro proceso de desarrollo y para eso vienen los bonos que te voy a dar de regalo. Primer bono son 6 sesiones de mindfulness de aproximadamente 20 a 30 minutos fuera de los horarios del curso. Entonces, porque uno de los retos que enfrentamos es no saber por dónde empezar, mucha ansiedad y ganas de hacer muchas cosas a la vez. Por eso esas 6 sesiones de mindfulness de 20 minutos por una semana, cada semana, ¿no? Son 6 semanas de mindfulness. Para enfocarte y administrar tu energía, hacer una cosa a la vez y ser más productivo y generar el crecimiento de tu cerebro que se llama neuroplasticidad. Gestiona su nivel de estrés y ansiedad y mejora tu bienestar emocional. Esto está valorado más o menos en $280 y esto va como un bono para ti. El segundo bono son 6 sesiones de yoga en la oficina. ¿Qué significa? Otro de los retos que hemos enfrentado es procrastinar nuestro bienestar físico porque no tenemos tiempo para hacer ejercicios. A mí me pasó. Subí 110 kilos de peso y desarrollé diabetes. Por eso es importante que te mantengas activo y no necesitas ir a un gimnasio. Si vas, perfecto. Pero si no, vas a incrementar con estas sesiones de yoga tu bienestar físico, emocional, calmar tu ansiedad y comenzar a tener mucha energía. Prepararte a la acción con la convicción de que estás a cargo de tu propia vida y esto está valorizado en $180 y forma parte de los bonos. Y el tercer bono, que estuve conversando con una de las personas que tuvo un testimonio, que es un nutricionista extraordinario, es que vamos a tener o vas a tener 2 webinars que la hemos llamado, ahí no es para LK1, sino es para la nutrición para la acción. Otro potencial riesgo es que nuestra alimentación sea inadecuada, que te lleve a un aumento de peso y a la sensación de agotamiento. Por eso, este es el bono. Vamos a tener 2 webinars de más o menos 90 minutos de nutrición para la acción, para complementar tu alimentación. Ojalá que mejore tu alimentación, pero en todo caso va a complementarla con nutrientes específicos que te permitan actuar. Oligoelementos, etcétera, que se han demostrado que te generan energía para actuar. Comer cada vez mejor, mejorar tu forma física, incrementar tu autoestima, celebrar pequeñas victorias y aumentar tu propio compromiso con el proceso es un bono que está valorizado en $250. Y final del día, por lo que mencionó Milagros hace un ratito, y me lo pidieron y acepté el reto, es que voy a compartir el resumen y las recomendaciones de los libros más importantes sobre procrastinación y desarrollo de hábitos. Esto es porque lo mencionó y se me hizo consciente, y entonces parte de las cosas más importantes de no lo que yo sé o lo que he aprendido, sino lo que dicen los expertos, los tengo escritos, pero los voy a compilar para ustedes. Esto no le he puesto un costo. Para mí es invaluable, pero se los voy a dar como un bono 4. ¿De acuerdo? La pregunta que no sé si se hicieron es, ¿cuándo comienza este curso? Justo te iba a decir, en el chat la han hecho, la acaban de hacer hace unos minutos. Así de la verdad, y es por el pedido de varias personas, ¿no? Y este curso lo iba a comenzar quizás la primera o la segunda semana de noviembre, porque justo estábamos terminando de hacer otras cosas, pero la verdad, era tanta la presión que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos esfuerzos. Y este curso va a ser en vivo, va a ser online, no en vivo presencial, va a ser en sincrónico. Y vamos a empezar el 26 de octubre, o sea, en 2 semanas, el 26 de octubre. El carrito se cierra, el carrito del pago se cierra la próxima semana, el 19. ¿De acuerdo? Pero empezamos el 26, por 6 miércoles. 6 miércoles, ¿de acuerdo? Entonces son 6 miércoles que vas a estar con nosotros. ¿Sí? Entonces, comenzamos el 26. Puedes pagar con lo que quieras. Puedes pagar con PayPal, puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar con tarjeta de débito. Sin ningún problema. O sea, precisamente por eso es que nosotros quisimos
no hacernos cargos de esto directamente, sino queríamos hacer cargo por tu seguridad y también por la nuestra, de que puedas utilizar tu tarjeta de crédito ahí, sin ningún problema. Ya, o sea, ya contesté cuando arranca, 26 de octubre, ya contesté si puedes pagar con tarjeta, sí puedes pagar con tarjeta con la que quieras, ¿de acuerdo? Si tienes algún inconveniente, igual contacta con nosotros, mándame un correo, escríbeme, todos están en el grupo de WhatsApp, por lo menos la gran mayoría, en el grupo de WhatsApp lo voy a activar ahora para, en forma temporal, me hagas las preguntas que sean necesarias hacer, ¿de acuerdo? Viviana es una de nuestras pioneras, el primer curso de procrastinar menos y actuar más. Así que ustedes la han visto en el video también. Así que, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y si puedo compartir un poquito la experiencia con por ustedes, favor. de verdad yo creo que es bueno tomar la decisión de llevar este curso, ¿no? Como dice usted, da muchos de pronto beneficios profesionales, pero en la parte personal es ese concretar de los deseos, de los sueños, es muy satisfactorio. Y justo no pude estar en la segunda promoción, acompañarlos, porque estaban en mi tema de tesis. Y ahorita ¡Oh! les puedo comentar de que justo ya lo sustenté, ya nos la aprobaron. Así que gracias a ustedes, gracias porque, Felicitaciones, Viviana. gracias Conrado, gracias, Felicitaciones y lindo que gracias compartas porque este logro. sí, y quería compartirlo porque una parte muy importante de este logro son ustedes, que nos ayudan a programarnos, a decidirnos, y con este beat maravilloso se puede lograr. Entonces también invito a todas las personas a, a que se decidan a llevar este curso con este equipo maravilloso. Gracias. Creo que Conrado activó su micrófono, de repente nos quiere decir algo o compartir algo. Bueno, sí, yo lo que siempre rescato, José, en tus cursos y en tus webinars, en tus podcasts, en todo lo que te sigo, es la motivación y las ganas que dejas. O sea, eso ya no me llama la atención porque ya te conozco, pero terminas y uno quiere seguir, y siempre decir, ¿y qué más, no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más sigue? O sea, esa es la parte que me encanta de tus cursos, porque termino con más ganas siempre de lo que empiezo, ¿no? Ha sido un placer, energizante verlos, entender que hay muchas personas muy queridas y hay gente que seguramente voy a conocer igual de diversas partes de Latinoamérica que están con nosotros, que espero verlas y espero relacionarnos a partir del 26.